Que Dios los bendiga, amados hermanos. Muy buenos días, amada iglesia Torre Fuerte. Un saludo especial para también mis hermanos que están conectados desde sus hogares o de cualquier lugar, tal vez del Perú y del mundo. Que el Señor los bendiga. En esta mañana vamos a dirigirnos a la palabra de Dios. Qué hermoso es alabar su nombre. Siempre las alabanzas nos vuelven a ubicar en el lugar correcto. Nos vuelven a poner en el lugar a nosotros como adoradores y al Señor que está sentado en su trono de gloria y recibiendo toda alabanza y todo honor que Él merece. Amén. En esta mañana vamos a tratar un tema que yo he titulado ¿Cómo identificar la voluntad de Dios? ¿Cómo identificar la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, permítame decirles que no hay trucos, no hay magia, no hay secretos, no hay atajos tampoco. Podemos conocer la voluntad de Dios, amados hermanos. Es posible conocer la voluntad de Dios con claridad. Pero yo quiero preguntarles si está dispuesto a pagar el precio que eso significa. ¿Cuántos quieren conocer, identificar la voluntad de Dios? Levante su mano, por favor. Ahora dígame, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Vi menos manos levantadas. Es más fácil identificar que hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tenemos esta, digamos, necesidad delante de nosotros en esta mañana. Y para ello vamos a dirigirnos al libro de Romanos, al capítulo 12. Vamos al Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos el extraordinario libro de los Hechos. E inmediatamente después tenemos la epístola del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Vamos a dirigirnos al capítulo 12, específicamente el versículo 2. Romanos 12, 2. Si tiene el versículo, por favor, diga un amén fuerte. Leamos juntos, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos brevemente. Padre nuestro, Señor de la gloria, Dios todopoderoso, en esta mañana una vez más te damos honor, gloria, alabanza a tu nombre. Exaltamos tu grandeza, tu poder, reconocemos tu soberanía y, Señor, en este día de forma especial que estamos en tu presencia de forma colectiva como iglesia, como pueblo cristiano, pueblo de Dios, queremos rogar la iluminación, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Habla nuestros corazones, instruye nuestras mentes y mueve nuestra voluntad para glorificarte y para cumplir tus propósitos, Señor. Pedimos una vez más que tú tomes el control de principio a fin. Ayúdanos a estar dispuestos y a tener, Señor, un espíritu enseñable, manso y dispuesto a escuchar tu voz. Tu palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y queremos escuchar en este día, Señor. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. El apóstol Pablo, como suele hacer en sus epístolas, esta es una de ellas, Romanos. Pero si usted lee el Nuevo Testamento y ve, por ejemplo, las epístolas a los Corintios, luego va a Efesios, va a Filipenses,
va a Colosenses, entre las otras epístolas que son de la autoría de Pablo, usted va a darse cuenta que Pablo en la primera parte, él siempre hace una descripción, digamos, teórica, una descripción teológica de nuestra identidad en Cristo. Es decir, de quién es usted en Cristo. Él nos va a dar un marco general de todas las bendiciones, todos los beneficios, todas las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. Sin embargo, ya en la segunda parte de sus epístolas, el apóstol pasa a una parte práctica. Pasa a la parte en la que nosotros también tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Y el libro de Romanos tiene 16 capítulos. Los primeros 11 capítulos, digamos que es este marco general que el apóstol Pablo hace, este marco teórico de nuestra identidad en Cristo. Él, a través de estos 11 capítulos, nos ha venido diciendo que nosotros hemos sido elegidos en Cristo, hemos sido llamados, regenerados por el Espíritu Santo, justificados por medio de la fe en Cristo, adoptados, somos hijos de Dios, santificados por su Espíritu, y nos promete Él y dice que seremos glorificados en el futuro. Pero ahora, hermanos, a partir del capítulo 12, empieza la parte práctica de la vida del creyente. Y Él nos sugiere algunos imperativos, algunos ruegos con urgencia que solo nos es posible llevar a cabo a través de una vida transformada, ya transformada por Dios. Si nosotros no hemos sido aún transformados por el poder del Evangelio, de su palabra y del Espíritu Santo, no podemos llevar a cabo lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Es necesario que exista primero un fundamento en nuestras vidas de verdadera conversión, transformación, regeneración, cambio. De estar nosotros seguros que estamos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos habla de la voluntad de Dios. Y en esta mañana, como he dicho, he titulado yo este tema, ¿cómo identificar la voluntad de Dios? Quiero presentarle 2 pasos para identificar la voluntad de Dios. 2 pasos para identificar la voluntad de Dios. Paso número 1. Paso número 1. Hay un no que considerar. Paso 1. Hay un no que considerar. Hay una negativa. Hay una orden que está en sentido negativo. Y así empieza el versículo 2, Romanos 12:2. Empieza, lea conmigo por favor. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Si el apóstol Pablo lo dice, lo menciona a la iglesia en Roma, es porque existía la posibilidad para estos cristianos en Roma de conformarse a este siglo. Estamos hablando de uno de los imperios mundiales más grandes de toda la historia, caracterizada no por principios, no por valores, no por aprecio a la vida, sino todo lo contrario. Roma, un imperio sumergido en la inmoralidad, en el pecado, en la maldad, en la idolatría. Podemos decir que no muy diferente en nuestro mundo actual. Ese es el contexto al que Pablo escribe, al que Pablo dirige esta epístola, a una iglesia como nosotros, grupo de creyentes en medio de toda esta sociedad maligna y perversa. Por tanto, existía esa posibilidad de que ellos se conformasen a este siglo, como dice. Y si bien a nosotros no nos gusta mucho escuchar los nos, a nadie le gusta que le digan que no. Si usted quiere almorzar hoy, hermano, sin ánimo de despertarle el apetito, por supuesto, no sé, un arroz con pollo, por ejemplo, ¿no? Se le dice a su esposa, quiero un arroz con pollo. No creo que usted se sienta contento si le dice que no. Se sentiría mejor si escuchase un sí, ¿no es así? Pero Pablo aquí nos presenta un no, que no siempre es agradable, pero Dios nos hace mucho bien cuando nos dice no. Esos no divinos, esos no de Dios,
puede que sean las negativas más sabias y bondadosas que nuestros oídos podrían escuchar alguna vez. En esta oportunidad el Señor nos dice: no os conforméis a este siglo. ¿Y qué significa conformarse? Bueno, la palabra conformarse viene de la palabra griega susematizeste, que significa sistematizarse, es decir, hacerse parte del sistema, adaptarse, acomodarse, seguir la tendencia, la moda, seguir el patrón. Pablo dice, en otras palabras, no actúen, no se adopten, no se amolden al mundo actual. Y ahora él usa la palabra ciclo, que no es otra cosa sino esta era presente. Esta era presente, el mundo, el sistema, con su cadencia, con su ritmo, con sus diferentes ideologías de índole política, filosófica, religiosa. Pablo dice: no se adopten, no se adapten, no se sistematicen a esta corriente actual. Y si nosotros queremos identificar la voluntad de Dios en nuestras vidas, amada iglesia, tenemos primero que considerar esta negativa: no os conforméis a este siglo. Porque este siglo, nos diría Pablo también, que la apariencia de este mundo se pasa. Y el apóstol Juan añadiría y diría que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, complete conmigo, permanece para siempre. ¿Quién es el Dios de este siglo? Según la palabra del Señor, el diablo. El Dios de este siglo es el diablo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo entonces: no se adecúen al sistema del diablo, no actúen como hijos del diablo si ustedes son hijos de Dios. No se adecúen a lo que no son. Nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, entonces tenemos que rechazar todo aquello que no se conforma, que no se alinea a lo que la palabra del Señor nos enseña. En otras palabras, para decirlo más claro, sin pelos en la lengua y con un lenguaje claro que todos podamos entender, es como si Pablo nos estuviese diciendo: hermanos, no sean mundanos. A ver, dígale al que está a su lado, por favor: no seas mundano. No os conforméis a este siglo. Eso es lo que significa. Pablo nos está llamando a detenernos, a hacer un alto. Deténganse, no te conformes. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar: no conformarnos a lo que los medios de comunicación que utilizamos diariamente nos dicen. Los mensajes que nos envían todos los días, a cada hora, a cada instante, nuestro celular está vibrando una y otra vez. Nos llega notificación tras notificación. Y nosotros no tenemos que conformarnos, hermanos, a lo que pueda decirnos Instagram, TikTok o lo que Netflix nos pueda indicar como bueno, como estándar, como lo que debería ser. Pablo dice: no te conformes a este mundo que es antimatrimonio, antifamilia, antidios, antiverdad, antisantidad. Decía un predicador, un maestro antiguo del siglo III llamado Tertuliano: el mundo es de Dios, pero el mundano es del diablo. Conformarse a este mundo es vivir sin la perspectiva de la eternidad. Es pensar solo en lo terrenal. Pensar que no habrá un cielo, no habrá un infierno. Pensar que no habrá un juicio y que no habrá uno que está sentado sobre su trono, preparado ya con el día y la hora en el que será el día del Señor, en el que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Conformarse a este mundo es vivir sin esta perspectiva de que habrá una condenación y que habrá salvación. Conformarse a este mundo es vivir para el ahora, vivir por los sentidos y ponernos en el centro de la voluntad de la carne, de los malos deseos. Si usted lee Romanos desde el capítulo 1, va a encontrar una descripción
asombrosa de la degradación del ser humano. Pablo lo que hace al principio de la epístola a los romanos es arrinconar al ser humano y decirle, a través de una serie de argumentos, concluir y decir: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión a la que el apóstol llega después de hacer una descripción de cómo nosotros como seres humanos nos comportamos. Y la iglesia que está en Roma conoce y entiende muy bien cómo es esto, porque lo podía ver en su día a día, como hoy nosotros también, de forma paralela, podemos observar nuestra realidad, el mundo en el que vivimos hoy. Dice un comentador bíblico lo siguiente: vive loca y neciamente el que pasa la existencia pecando contra Dios, porque al pecar contra su hacedor perjudica su propia alma, ama la muerte y se remunera mal a sí mismo. Les pregunto, hermanos, entonces, hasta este punto, ¿qué es aquello que nosotros no debemos hacer si queremos identificar la voluntad de Dios? No os conforméis a este siglo. Él te ha elegido, te ha llamado, te ha regenerado, te ha justificado, te ha adoptado, te ha santificado y te va a glorificar. Por lo tanto, no te conformes a este siglo. Pablo al inicio, si retrocedemos un versículo en el mismo capítulo 12, él nos pone el fundamento sobre el cual nosotros debemos obedecer estas órdenes. Él dice, verso 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. Es que el motivo más grande para que nosotros no nos conformemos a este mundo no es temor al castigo, no es temor a las consecuencias, sino es la misericordia de Dios que hemos experimentado, que hemos degustado. Dice el Señor, venid y ved, gustad que el Señor es bueno. Venid y todos los que están sedientos, tomad del agua de la vida gratuitamente. Todos los que nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, no necesitamos simplemente que nos digan, va a pasar esto si no te portas bien. No, yo tengo que ver atrás y tengo que ver que hay una cruz gloriosa en la que ha muerto mi Salvador, en la que me ha mostrado cuánto me ama, en el que ha pagado el precio absoluto, completo por mis pecados, y en la cual Él dijo, consumado es. Esa cruz para mí es la muestra mayor, más grande de amor verdadero, y es suficiente para que yo hoy pueda tener toda la disposición de decir, no me voy a conformar a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente. Su persona, hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es la puerta por la cual entran las ovejas. Él es la vid verdadera. Él es el gran yo soy. Él es el único Salvador. Eso es suficiente para que nosotros, como Pablo dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios en Cristo, podamos decir y tener la resolución firme de decir, no me voy a conformar a este mundo, a este siglo. Ese es el primer paso. ¿Cuál será el segundo paso para identificar la voluntad de Dios? Paso número 2. Hay una orden que obedecer. Hay una orden que obedecer. Esta orden, este ruego de Pablo ya no está en sentido negativo, sino ahora en sentido positivo. Dice en la segunda parte del verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero Pablo, diríamos nosotros, un momento, ya hemos sido transformados en Cristo. Incluso en el versículo 7 del capítulo 1 de Romanos, Pablo llama santos a la iglesia que está en Roma. ¿Cómo es entonces, Pablo, que tenemos que ser transformados si ya hemos sido transformados?
Pablo respondería y diría, sí, tu transformación ya ha sido iniciada en Cristo, pero debe seguir siendo transformado por el Espíritu Santo hasta nuestra glorificación. La palabra transformados procede, amados hermanos, del griego metamorfosute, de donde deriva la palabra. A ver, ¿cuántos saben cómo se llama el ministerio de jóvenes de Torre Fuerte? Metamorfosis. Un saludo para todos los jóvenes de la iglesia. El nombre que ustedes tienen encuentra su inspiración en esta palabra griega, metamorfosis, que significa cambiar de forma interna y externa, de forma real y verdadera. ¿Ha visto usted cómo se transforma una larva o un gusano en una hermosa mariposa? Es impresionante. Es impresionante. Lo que Pablo nos está diciendo es que en nuestra vida, les había dicho que esta es la sección de la parte práctica de la vida cristiana, en nuestra vida práctica, diaria, cotidiana, en nuestras actividades del día a día, tenemos que mostrar una transformación. Tiene que verse, tiene que apreciarse, tiene que notarse que hay una transformación. Porque hemos sido salvados, hermanos, para algo más grande, algo más glorioso. No este mundo que es pasajero, que tiene apariencia de bueno o de atractivo, pero el mundo pasa y sus deseos, dice Juan. Sino que hemos sido salvados para ser personas nuevas, para mostrar una nueva identidad, pero no de forma solamente superficial, ¿no? Es decir, no es que voy a mostrar una faceta que en realidad no tengo o una careta, sino que lo que Pablo está hablando es de una transformación verdadera. Y es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. ¿O no querrá Dios que seamos transformados verdaderamente? Yo creo que sí. Es su voluntad que seamos transformados. Él habla por eso de esta metamorfosis a través del apóstol Pablo. Y hermanos, no nos quedemos entonces tomando la ilustración de la mariposa siendo un gusano todas nuestras vidas, que se arrastra, sino que pasemos de ser un gusano a una creación de Dios hermosamente transformada. Cual insecto que no necesita arrastrarse más, sino que puede volar y ver con mejor perspectiva la realidad de las cosas. Esa es lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta segunda parte del versículo 2. Y tenemos que considerar áreas en nuestra vida en las que debería verse esta transformación. Cuando comemos, por ejemplo, debemos dar honor a Cristo. Cuando conversamos, debemos dar honor a Cristo. Nuestra actitud en el trabajo, nuestras actividades recreacionales, todo debería traer honor a Cristo. Cada aspecto de nuestra vida, pública y privada, debería honrar el nombre de Cristo y dar testimonio de nuestra transformación constante. Pablo dice, transformaos por medio de la renovación. La renovación no es otra cosa sino una reforma, una reposición. Es colocarnos en el lugar correcto, como mencionaba al principio. Pero esta renovación tiene que ver, dice Pablo, con nuestro entendimiento. Y el entendimiento es el intelecto, es nuestra mente, las ideas que tenemos, los pensamientos que albergamos, las pasiones que tenemos, nuestras motivaciones, aquello que nos mueve, que nos motiva a hacer lo que hacemos, a pensar como pensamos. En otras palabras, Pablo está hablando de una transformación del centro de nuestra voluntad, donde reposa el centro de nuestra voluntad. ¿Cómo es posible entonces que nuestro entendimiento sea renovado a fin de que sea transformado? ¿A qué tendremos que exponer nuestra mente y nuestro corazón? La respuesta a esto, amados hermanos, es a la palabra de Dios.
Una mente renovada es aquella que está saturada y controlada por la palabra de Dios. Si nosotros no pasamos tiempo en las Escrituras, en la lectura de la palabra, si nosotros no aprovechamos los estudios bíblicos, la academia bíblica, hoy tenemos recursos prácticamente por todos lados, hermanos. Y en la iglesia nosotros tenemos nuestros recursos, gracias a Dios. Usted quiere estudiar la palabra, hay un grupo de varones para estudiar la palabra. Usted quiere estudiar la palabra, hay un grupo de damas para estudiar la palabra. Va a haber discipulado, habrá academia bíblica, va a haber una conferencia estas 3 semanas. ¿Cuántos se han inscrito a la conferencia, hermanos? Amén. Hay recursos, hay bendición que Dios trae, hay medios, formas como Dios bendice a la iglesia para que sea transformada. Esta es posiblemente nosotros seamos la generación que no puede decir que no hubo una Biblia, que no hubo templos, que no hubo iglesia, que nunca se le dijo, que nunca se le habló, que nunca escuchó, que nunca se le anunció. Dios traerá a su memoria cuando estemos delante de Él, un 23 de enero del año 2022, un mensaje en base a Romanos capítulo 12, verso 2. Y allí Dios nos mostrará que se nos dijo, que se nos habló, que se nos instruyó, que se nos transmitió su voluntad. Y hablando de este día, hermanos, hoy 23 de enero, ya día 23 del año 2022, qué rápido pasa el tiempo. De los 23 días que acaban de pasar de este nuevo año, hermanos, ¿cuántos días ha buscado renovar su mente en la palabra de Dios? ¿Cuántos días? Ha dicho, voy a renovar mi mente. Ya día 23. Empezamos el 1 de enero, sí, este año va a ser diferente, con nuevas resoluciones, nuevos deseos. Pero honestamente, de los 23 días que vamos de este año, ¿cuántos hemos tomado esa determinación y lo hemos llevado a la práctica? Hemos dicho, vamos a renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que recordar lo siguiente. No podemos hablar de transformación si no estamos cerca de la palabra de Dios. No hay transformación, hermanos, fuera de la palabra de Dios. El fundamento apostólico de la que habla Pablo, por ejemplo, es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje de su palabra. Sacamos este fundamento de nuestra vida, de la iglesia, no tenemos dónde poner nuestros pies de forma firme. Queremos vivir vidas que agradan a Dios, sacamos la palabra, no va a ser posible. Tenemos que pararnos nosotros en el fundamento de la palabra de Dios, para que podamos ser transformados, para que nuestra mente sea renovada. Y finalmente, hermanos, tenemos un resultado. Yo inicié preguntando, es el título de este mensaje, ¿cómo identificar la voluntad de Dios? Bueno, número 3, ¿cómo identificar la voluntad de Dios? Hay un resultado, una promesa verdadera con distintivos verificables. Hay un resultado, hermanos. Usted puede saber cómo identificar la voluntad de Dios. Dice la última parte del verso 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 cualidades, 3 adjetivos que usa Pablo: buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es inconfundible. No se puede falsificar, no se puede cambiar, modificar. Cuando uno percibe estos 3 distintivos, puede darse cuenta que es la voluntad de Dios. Pero si yo no estoy renunciando a adaptarme a este mundo, por un lado, y por otro lado no estoy transformando mi entendimiento, yo no puedo ver lo bueno, lo agradable y lo perfecta que es la voluntad de Dios.
Sin los dos primeros pasos, no podemos llegar aquí. El problema es que nosotros queremos iniciar aquí. Todos decimos, yo quiero la voluntad de Dios. Uy, sí, la voluntad de Dios. Pero no queremos tomar los dos pasos anteriores. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es posible identificar la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a pagar el precio de la renuncia y la transformación. Diría yo, no me diga que conoce la voluntad de Dios si no lucha contra el sistema y no renueva su mente en la palabra de Dios. Esas son las marcas, las evidencias, son las características de alguien que quiere identificar y hacer la voluntad de Dios en su vida. Hay renuncia, hay una búsqueda de transformación. La palabra que Pablo usa dice, no para que comprobéis. Comprobar es discernir, es examinar, es probar, verificar, analizar, darse cuenta. La vida de santidad que Dios aprueba es una vida buena, agradable y perfecta delante de Dios, libre de toda mancha. Esta es la vida que da gloria a Dios y es una bendición desbordante para el creyente. Y esta voluntad de Dios que el Señor quiere que nosotros aprendamos a identificar y que llevemos a cabo, no es para un solo individuo en particular, sino para toda la iglesia. Porque Pablo está escribiendo a toda la iglesia que está en Roma. No está dirigiéndose a un solo individuo, sino a toda la iglesia, al conjunto de creyentes verdaderos que se han arrepentido y que han puesto su confianza en Cristo. Esta declaración de Pablo acerca de la voluntad de Dios está dirigida a todos aquellos que están en Cristo, que tienen su identidad en Cristo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos identificar la voluntad de Dios, si queremos discernir y darnos cuenta y no tener dudas al respecto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos? No os conforméis a este siglo. Y lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Decía también un predicador antiguo, Ambrosio de Milán se llama, la voluntad de Dios es la medida de las cosas. Es que lo único que a nosotros nos debe importar es la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en nosotros. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Si nosotros entendemos y comprendemos esto, estamos capacitados, estamos aptos para poder cumplir lo que Pablo nos dice en Romanos 12:2. Si usted es una nueva criatura, tiene todos los recursos para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Tiene el Espíritu de Dios que mora en usted, que lo ilumina, que lo capacita, que lo redarguye, que lo llena, que trae a su memoria la palabra de Dios que ha aprendido. Si usted está en Cristo, tiene en usted reposando el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si usted está en Cristo, hermanos, está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura, es hijo amado. Ya no solamente llama a Dios, Dios creador, sino que lo llama Padre. Eso es extraordinario. Tenemos a Dios como nuestro Padre. No es un Dios lejano, creador, que se hizo indiferente a sus criaturas, sino que tenemos al Rey del universo
al Rey de majestad, al Rey de la gloria, como nuestro papá. Dígame si eso no es hermoso. Tiene usted una necesidad, tiene una aflicción, una carga, vaya y corra al Padre que lo ama y Él lo va a atender. ¿Tiene usted algún temor, algún miedo, alguna inseguridad? Corra al Padre, Él lo va a atender. Tenemos todos estos privilegios en Cristo que son más que suficientes para que podamos tomar la determinación, amados hermanos, de no conformarnos a este siglo. Pablo dice algo semejante también. Dice, baste ya el tiempo de andar como los gentiles, agradando a la carne, haciendo la voluntad de la carne. Ya no vivamos como de noche, sino como de día. Porque somos hijos de la luz, no hijos de la oscuridad. Porque hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza para nosotros ahora. Tenemos todas estas bendiciones, estos privilegios. Y estas son, Pablo las resume como las misericordias de Dios para nosotros. Hay misericordias que ya hemos experimentado y que estamos experimentando, hermano. ¿Por qué nos reunimos hoy domingo? Porque hoy domingo, un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo, tras padecer en la cruz del Calvario, resucitó de forma extraordinaria y poderosa y triunfó sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el infierno. Por eso es que estamos reunidos en esta mañana. El sentido de la iglesia hoy aquí presente, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, es que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Y el Señor a quien nosotros dirigimos nuestras palabras, nuestra alabanza, está vivo, hermanos. Nosotros no somos una religión muerta. Nosotros alabamos, adoramos, cantamos y predicamos la palabra de Cristo de la gloria, que vive y vive para siempre. Nuestra fe no es una fe muerta, es una fe viva. La razón de nuestra existencia, por lo tanto, hermanos, debe ser la de vivir como un sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Pablo en el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, queremos identificar la voluntad de Dios para poder hacerla. No te conformes a este mundo y déjate ser transformado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa disposición de corazón, hermanos. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Vamos a pedirle al Señor entonces que selle esta palabra en nuestros corazones, de tal manera que sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. Dígale algo más al que está a su costado. Dígale, seamos transformados, no conformados. Dígale, por favor. Seamos transformados, no conformados. Si usted quiere hacer un compromiso con el Señor, este es el tiempo para hacerlo. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Señor, nos acercamos en esta mañana a tu presencia, habiendo considerado tu palabra, palabras de vida eterna, palabras de verdad, palabras de sabiduría de lo alto. Habiendo considerado tu consejo, Señor, en este día, nos acercamos a tu presencia una vez más, cada uno de nosotros aquí, para en primer lugar pedirte perdón por nuestras faltas. Pedirte perdón, Señor, si estamos caminando
adaptándonos, conformándonos a este mundo y no estamos siendo transformados verdaderamente. Y ahora no podemos identificar tu voluntad, no podemos verla. Pero Señor, en este día yo elevo una oración a ti, Señor, junto a todos mis hermanos, para que aquellos que necesitan en primer lugar ser transformados verdaderamente y experimentar ese nuevo nacimiento, esa regeneración, esa transformación por el Evangelio, esa obra sea hecha en sus vidas, Señor. Sin esto no hay la posibilidad de poder cumplir lo que tu palabra nos dice a partir de Romanos 12. Yo oro, Dios, por una transformación genuina en los corazones, un despertar, un cambio, una transformación en sus vidas de salvación, Señor. Que Cristo les sea manifestado, que vean a Jesús como el camino, la verdad y la vida, que lo vean como su Salvador, ocupando su lugar en la cruz, dando su vida por ellos, y experimenten que de tal manera los amas, que enviaste a tu Hijo unigénito, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Abre los ojos, Señor, en este día, para que podamos ver esto con claridad. Y en segundo lugar, Señor, por mis hermanos que están en Cristo, que han sido ya transformados por tu palabra, tú puedas darles aún una transformación mayor, una renovación mayor, una santificación mayor, un nuevo compromiso, Dios, de santidad de vida, de caminar conforme a tu voluntad, Señor, y reconocer que el Dios que servimos, su palabra dice que es santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir, el que recibe gloria y alabanza sin cesar, el que está sentado en el trono. Ayuda a tu iglesia a ver que eres un Dios majestuoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Y que, Padre, la gracia y la misericordia que nos has manifestado nos sirva como fundamento e impulso para no conformarnos a este mundo y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Queremos hacer este compromiso delante de ti, de hacer, identificar y hacer tu voluntad tomando estos dos pasos, Señor, que hemos aprendido en este día. Muchas gracias por Torre Fuerte, por tu iglesia. Oramos así, dándote la gloria y la honra, la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.